Uno dice a, re, o, ya, ro, pe, o, ¿verdad? Y le agrega solamente los verbos. Los verbos pues no cambian. Y es lo que ya No quedó. conjugar los verbos allá. Claro, o sea Tipo que. chino. Y sí, mantener la forma. Guatá de comienzo a fin. Se, a, guatá. De, re, guatá. O, guatá. Guatá no cambia. En la siguiente imagen, la que está abajo, está esa primera conjugación. Para que la gente se dé cuenta, allí está la facilidad. Que no hay que estar calculando si termina en a, amos. Allí está. Pues, Jara, Fíjense, pero hay igual algún verbo que sea irregular. solamente 6. El castellano tiene 2000. Entonces, en teoría, es un poquito más fácil. Es tremendamente fácil. Un solo verbo es absolutamente irregular y eso inclusive vamos ¿Y a cuál mostrarles es más. ese? Ese es el verbo que es el verbo decir. Sheja, en, de, ereja, i. Ñandeya. Pero ya podés memorizar porque Y se usa memorizar mucho. se usa muchísimo. Profe, acá preguntan cómo se dice por favor en guaraní, que nunca nadie le pudo responder. Bueno, en realidad, pues, en algún momento nosotros hablamos con ustedes acá y les decíamos, justamente creo que 2 programas atrás hablábamos de la cultura guaraní. Y en el mundo guaraní, pues, no existe la idea del por favor, ni el permiso. Entonces, sí, hoy nosotros Vamos a usamos, inventar. y es por ejemplo, Son ideas Icatupio, civilizadas. Icatuba. Icatupia es un agente de droga. Pues. Dale, Icatupia na. Así nomás. y bueno, eso también puede Dale, ser. El na. na que está al final es lo que traduce como una especie de ruego, El un na, pedido. por favor, si ella Por favor. termina, Dale, sí. na. Bueno, allí está, pero una palabra expresamente así, concreta, perdón, para equivalente a permiso, por favor, no tenemos. No, hay Porque cordialidad. le pasó a esta atleta paraguaya que le preguntaron cómo se decía hola en Patilla guaraní. amarilla. Y realmente no tenés jaupei lo que qué tal, ¿verdad? Jaupei, porque Va hola, ella, va eh, teco. Cuando te preguntas si Hola, alguien hola. le decía nomás cualquier cosa, ¿qué pedo? ¿Qué pedo vas a ver? pero ella quedó Así. mal porque le preguntaron, tipo, habla guaraní, ¿puedes decirnos cómo se dice hola? Y era como que... Y se puso nerviosa, No hay un, más. y claro, y no hay por un acuerdo de hola, ese no hay por un En ese hola. caso, la recomendación siempre es decir va ella, va. Que obviamente al traducir es como estás. Sí. Pero él le ¿qué queda. es que esto ve pende tacuapemboas? No puedes hacer de ahí. En realidad hay poesías que donde muchas veces se ponen estos temas y se van recitando. Un especialista en eso es el famoso Boejara Ramón Silva, ¿verdad? Que tiene una partida de poesías que inclusive son muy picantes, otras que son un poco groseras, en fin. Pero claro, dicho por él resulta agradable siempre. Allí está el famoso que él metió por todos lados, el Changó. Chango, que Cierto. se refiere a un pescadito que considerado como una especie de energizante, Potenciador sexual. potenciador, levantó, ¿verdad? Entonces, por allí él juega con la palabra y el nombre del pez y hace la poesía, ¿verdad? Nosotros, de hecho, vamos a encontrar muchas cosas y dentro de eso yo creo que como un punto de partida siempre, y es lo que les estaba diciendo, aprender ciertas cuestiones básicas que tienen que ver con esto de conjugar. Yo le pasé y él está usando él, aclaro que con él hay otra gente que también hacen algo parecido. Yo suelo decirle a todos, con 350 a Palabras. 400 palabras, uno se defiende sin problema guaraní. Y de hecho, eso se nota en el vocabulario, porque pues ya conoce huerecó, huerú, huerajá, guatá, carú.